Feliz día mis hermanos, la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Por aquí les habla Nicole Marcano, servidora juvenil del grupo de oración de la comunidad católica Jesús de la Divina Misericordia de Laguna Paraíso. El día de hoy les traigo un tema sobre un apóstol que quizás puede causar algo de conflicto en nosotros, que cuando escuchamos su nombre se nos puede venir a la mente la palabra traición. Y sí, como estás pensando en este momento, hoy vamos a hablar de Judas. ¿Quién fue Judas Iscariote? Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, que lo siguió durante su predicación en Judea y en Galilea. Según los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Judas fue el traidor que reveló a los miembros del Sanedrín dónde podían capturar a Jesús sin que sus seguidores infringiesen. Judas era el administrador del grupo y según nos dice Juan 12 del 4 al 6, Judas se robaba el dinero de los pobres. Entonces ya ahí podemos conocer un poco sobre esa ambición y esa debilidad que tenía Judas por el dinero. Judas fue elegido por Jesús, lo acompañó a él durante su vida pública, escuchó sus enseñanzas y vio sus milagros. Y con todo esto nosotros nos podemos preguntar cómo Judas fue capaz de traicionar a Jesús. ¿Qué pasaba por la mente de Judas? Porque quizás nosotros no nos podemos imaginar cómo teniendo al Maestro, al Mesías, ahí, que lo veía cara a cara y podía ver todo lo que él hacía, cómo aún así Judas lo traiciona. Pero en medio de toda la divinidad de Jesús, Judas no quiso abrirse al amor y por eso lo traicionó. Podemos ver en Lucas 22 del 3 al 6 cómo sucede esta traición de Judas. Pero Satanás entró en Judas, de sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12, y éste fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle una cantidad de dinero. Judas aceptó el trato y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces ya ahí Judas estaba buscando la oportunidad para entregar a Jesús. Y esta oportunidad se da cuando Jesús se encontraba en el huerto del Getsemaní orando, porque sabía que ya le llegaba su hora de morir. Y esto lo podemos ver en Lucas 22 del 47 al 48. Nos dice, todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Como se acercaba a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De esta manera fue como ocurrió esa traición de Judas. Jesús sabía que alguien lo iba a traicionar, porque Él se lo hace saber también a sus apóstoles en esa última cena. Pero en el plan de Dios no estaba que Judas fuera condenado. Quizás Dios quería que Judas reflexionara, que Judas se diera cuenta de a dónde era capaz de llegar por esa debilidad que él tenía. Pero Judas no lo vio de esta manera y terminó suicidándose. Y esto lo vemos en Mateo 27 del 3 al 5. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes de los judíos. Le dijo, he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron,
¿Qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, no solo Judas se dejó llevar por su debilidad, sino que tampoco supo reconocer la misericordia y el amor de Dios, el poder del perdón de Dios. En este caso podemos comparar la traición de Judas con la traición de Pedro. Pedro también traicionó a Jesús y lo negó 3 veces, pero él no se quedó en ese pecado. Él reconoció su pecado, se arrepintió de corazón y enmendó su pecado. En cambio, Judas se dejó cegar por el pecado. Se llenó de remordimientos y de sentimientos que no venían de Dios. Y ese pecado lo llevó a la muerte, a él acabar con su propia vida. ¿Cuántas veces nosotros no traicionamos a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros no somos ese Judas? El día de hoy, muchos jóvenes quieren ser aceptados en su círculo social por sus amigos. Y me incluyo incluso porque también soy joven. Entonces, a veces nos da pena como que nuestros amigos sepan que vamos a la iglesia, que vamos a misa, que vamos a confirmación, a la catequesis, a un retiro, porque sentimos que nos vamos a rayar. Porque quizás esos amigos de afuera no pertenecen a esa iglesia, no asisten a la iglesia y nosotros sí. Entonces nos da como pena porque sentimos que nos van a juzgar, que nos van a criticar, porque el santo, que no sé qué. Y preferimos callarnos, preferimos ocultarlo. Entonces ahí también estamos traicionando a Jesús, porque lo estamos negando. Cuando estamos en el camino del Señor y sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y no vamos por lo malo, ahí también lo traicionamos, porque si no es lo que el Señor me está enseñando y yo lo sigo haciendo, eso es una traición. Cuando somos una cosa en la iglesia y somos otra muy distinta afuera, no estamos siendo testimonio de lo que aprendemos en la iglesia afuera. Ahí también somos esos traidores. Cuando nos hacemos otros dioses, cuando nuestra vida gira en torno a cosas que nos ofrece el mundo, como el dinero en el caso de Judas. Judas se hizo al Dios del dinero su entorno y no al Dios del amor y de la misericordia, que es el único y verdadero de Dios. Y por eso es ese Dios del dinero que él se hizo, lo llevó a la muerte. Toda esa ambición, esa debilidad por tener más dinero, lo llevó a la muerte. Y el pecado lleva a la muerte. Entonces nosotros debemos de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, todas esas traiciones que le hacemos al Señor. Debemos arrepentirnos de corazón y enmendar nuestro pecado, no quedarnos en él, porque lo seguiremos cometiendo. Y nos seguiremos hundiendo en lo más profundo, en ese hoyo profundo, en esa ceguera profunda. Y nos puede llevar ese pecado a la muerte. Y no es lo que el Señor quiere para nosotros. No quiere que sus hijos se pierdan. Entonces, te voy a invitar en este momento a que cierres tus ojos. A que pienses en esa debilidad, en ese pecado que te hace traicionar a Jesús. Y le digas de corazón: Señor, perdóname. Perdona las veces que te traiciono, Jesús. Y me dejo llevar por esa seducción del enemigo. Perdóname, Señor. Ayúdame tú a vencer mis debilidades, a que yo pueda reconocer mis errores, Señor, que yo pueda abrirme a tu amor
y que en mi corazón brille tu luz, que en mi corazón no exista esa oscuridad, esas tinieblas que me hacen traicionarte, que me pueda entregar a ti por completo, Señor. Que seas tú mi guía y que por siempre pueda permanecer en tu amor. Amén. Dios te bendiga.